Perfecto, con todos muy buenas noches, bienvenidos, espero que todos se encuentren súper bien, que hayan tenido un bonito feriado y nos vemos acá retomando ya las clases. Estábamos viendo justamente derecho constitucional. Avanzamos ya en garantías jurisdiccionales, bastante respecto de acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, medidas cautelares. Y bueno, dejamos un poco establecidos ciertos temas procedimentales de la acción extraordinaria de protección. En este espacio, en esta clase, vamos a abordarla un poco más de fondo. Vamos también a revisar la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento. Posiblemente nos quede un poco de tiempo para revisar ciertas actuaciones de la Corte Constitucional, pero bueno, principalmente creo que vamos a tener un abordaje de la acción extraordinaria de protección. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos ahora sí a hacerlo un poco interactiva con la pizarra para que pues no haya ningún tipo de desenfoque de la clase, ¿ya? Pero en esta parte quiero sí proyectarles principalmente la diapositiva. Solamente regálenme un ratito que todavía están ingresando a la clase. Entonces, ahorita les proyecto y podemos ir viendo. Mm, Acá. Muy bien. Mm, Ok. Aquí están ingresando aún. Vamos por acá. Perfecto. Ya estamos con la garantía. Listo. La acción extraordinaria de protección se encuentra constitucionalizada, reconocida por la Constitución en el artículo 94 del texto constitucional. Tiene una característica muy especial. Tiene por objeto justamente el realizar un control respecto de autos definitivos y de sentencias judiciales en las que se adviertan o hayan existido violaciones por acciones u omisiones de derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, justamente en contraposición con lo que es la acción de protección, aquí quien viola los derechos constitucionales son los jueces, las autoridades judiciales, dentro de la tramitación de procesos judiciales, sean o entiéndanse a estos procesos judiciales como procesos de materias ordinarias, materia civil, penal, laboral, de tránsito, inquilinato, todas estas materias, o de las mismas materias constitucionales, como las garantías jurisdiccionales que hemos revisado, la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública. Es decir, en cualquier trámite de procesos judiciales en los cuales se hayan registrado, se adviertan violaciones, vulneraciones a los derechos constitucionales por parte de los jueces, es que cabe, es que tiene justamente cabida una acción extraordinaria de protección. Es por ello que es requisito que exista un proceso judicial. No podemos, bajo esta consideración, pues plantear una acción extraordinaria de protección bajo hechos o sobre hechos que no se hayan judicializado. Entonces partimos de la existencia o de la preexistencia, mejor dicho, de procesos judiciales, ¿sí? Y para esto, justamente también es un requisito que advierte la misma acción extraordinaria de protección, es que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de los términos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que hayamos transitado tanto en la vía de las acciones ordinarias o de la justicia ordinaria, así como de la justicia constitucional, por todos los recursos que la legislación prevé. Es decir, por ejemplo, si estamos en la tramitación de un caso de índole laboral, tendríamos que haber agotado la vía
por ejemplo, en un juicio de pago de haberes laborales. Iniciamos con la demanda, haber interpuesto el recurso de apelación, inconformes con ello, el recurso de casación y posteriormente nos habilita la vía a la acción extraordinaria de protección, es decir, haber agotado los recursos que prevé la legislación. Pongámonos en el caso que hayamos estado tramitando una acción de protección, haber interpuesto la demanda, tener una sentencia de primera instancia. Frente a la sentencia de primera instancia, haber interpuesto el recurso de apelación. Frente al recurso de apelación, pues no hay otro recurso que prevea para el tema de garantías jurisdiccionales. Ahí sí, pues interponer la acción extraordinaria de protección. Evidentemente, pues como estamos tratando temas dentro de una tramitación judicial, los derechos constitucionales que violan o eventualmente podrían violar las autoridades judiciales están atados a los temas procesales, ¿no? A lo que podría vulnerarse dentro de un proceso judicial. Y la Corte Constitucional ha dado ciertos lineamientos o ciertos parámetros para poder configurar eventuales violaciones de los derechos constitucionales en la tramitación de estos procesos judiciales. Y ha advertido a términos generales básicamente tres derechos. El derecho al debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿sí? Como nos damos cuenta, pues estos derechos están íntimamente relacionados al tema procesal, al tema jurisdiccional, al tema judicial, ¿no? El debido proceso, pues evidentemente a todo el ámbito procesal, a todas las garantías del debido proceso, que están pues establecidas en el artículo 76, 77 de la Constitución, la tutela judicial efectiva en el artículo 75 de la Constitución, el derecho justamente a la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Constitución, y que tal vez es el que podría abarcar la mayor parte de violaciones o afectaciones dentro de la aplicabilidad de la acción extraordinaria de protección por la inobservancia de los preceptos jurídicos de la normativa eh, que justamente puede revestir en la tramitación judicial, ¿sí? Es por esto que cuando estemos inmersos dentro de un proceso judicial, y tengamos la necesidad o el caso que estamos planteando pueda tal vez configurarse dentro de una acción extraordinaria de protección, tiene que enfocarse o tenemos que darle la forma en alguno de estos tres derechos, ¿sí? Obviamente, no en todos los casos van a existir la violación, la vulneración o la afectación a estos tres derechos. Y obviamente también existirán casos, dependiendo del proceso, en donde la afectación haya sido al momento de la emisión de la decisión judicial o también durante la tramitación del proceso, ¿sí? Entonces, eso se tendrá que advertir dentro de la interposición del recurso de la acción extraordinaria de protección, ¿ok? Perfecto. ¿Quiénes pueden interponer esta acción? Pues evidentemente las personas o las partes procesales que han estado o han venido interviniendo durante la tramitación de la causa judicial de origen, ¿ok? Em, Eventualmente existe la posibilidad de que puedan adherirse personas que inicialmente no estuvieron dentro de las causas de los procesos judiciales iniciales y que obviamente desconocían de esta tramitación, puedan también incorporarse a esta instancia, bueno, no es propiamente una instancia, pero a este tiempo procesal, si se puede decir de esta manera, ¿ok? Es requisito fundamental que exista, como les decía, un proceso previo y que este proceso tenga una sentencia o un auto y resoluciones firmes o ejecutoriados, es decir, que no tenga pendiente la tramitación de un recurso o la decisión pendiente por parte del administrador de justicia, ¿ok? Y obviamente
que se demuestre, que es decir, que se pueda configurar algún hito procesal o la misma decisión judicial que se ha violado tanto por acción u omisión del juzgador o los juzgadores, el debido proceso o los derechos reconocidos en la Constitución. Como dijimos, puede mucho asemejarse a la tutela judicial efectiva o a la seguridad jurídica, ¿no? Aquí partimos justamente que ya la acción extraordinaria de protección se alejaría de los hechos que inicialmente dispararon las demandas o los requerimientos iniciales que propiciaron, ¿no? Los procesos judiciales. Por ejemplo, si en una acción de protección inicialmente planteé una supuesta, una presunta violación de los derechos constitucionales por daños a la salud, por afectaciones a la salud, el derecho a la salud, a estas circunstancias ya del planteamiento de la acción extraordinaria de protección, ya al tratarse de temas procedimentales, del tema judicial, evidentemente pues ya no puedo enfocarme en los hechos iniciales de la vulneración del derecho a la salud, ¿no? Que fueron o posiblemente actuaciones o omisiones de una autoridad pública no judicial justamente, tal vez el Ministerio de Salud, sino aquí ya va enfocado a lo que el juez hizo o dejó de hacer durante la tramitación del proceso judicial, ¿no? Aquí también se pueden advertir varias violaciones, acciones u omisiones, tal vez del juez de primer nivel, tal vez del tribunal de apelación, tal vez de si se trata de un juicio ordinario, el tribunal, la sala, la Corte Nacional, el tribunal que conoció el recurso de casación. Entonces pueden haber varios momentos procesales y varios jueces acusados de violar los derechos constitucionales durante la tramitación de los procesos judiciales, tanto de legalidad como en el caso de la Administración de Justicia Constitucional, ¿no? Esta acción extraordinaria de protección tiene fases en este tema de la acción. Tiene una fase de admisión, una fase de sustanciación y una fase de resolución, ¿sí? La fase de admisión viene siendo como una especie de filtro, ¿no? En donde, pues justamente la sala de admisión, que está conformada por jueces de la Corte Constitucional, tres jueces que van rotando mensualmente. Estos jueces analizan tantos requisitos de forma como de fondo para la admisión de la acción, ¿sí? Es decir, para que sea admitida a trámite y pueda ser analizado el asunto de fondo, ¿sí? Eh, Posteriormente que pasa esta fase de admisión, pues entra a una etapa de sustanciación, ¿no? Que ya se va a conocer el asunto medular del problema sustancial del recurso que se está planteando. Para esto ya se sortea este caso a uno de los nueve jueces que va a denominarse el juez ponente. Este juez ponente es quien va a abocar conocimiento de la causa, va a tomar justamente la causa a su cargo y va, si considera necesario, a pedir informes, a realizar incluso una audiencia y va a ser el encargado de elaborar un proyecto de resolución, ¿no? En donde pues se admitirá la acción extraordinaria de protección o se negará la acción extraordinaria de protección. Este proyecto, ¿no? Esto ya justamente estamos entrando a esta tercera fase, que es la fase de resolución. Este proyecto que es planteado por el juez ponente será puesto en conocimiento al resto de jueces de la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional, el Pleno, está conformado por nueve jueces que son quienes, pues en mayoría, en voto de mayoría, toman la decisión, ¿no? Esta sentencia elaborada por el juez ponente va a analizarse por parte de los ocho jueces restantes y considerarán, pues, si en efecto se vulneraron o no derechos constitucionales, se dispondrán las acciones pertinentes según el caso y, pues, en estas circunstancias será aprobado por el Pleno, ¿no? Aceptando, pues, o rechazando la acción extraordinaria de protección, ¿no? Cuando entra en la fase de admisión, la sala de admisión puede
admitir, que sería el trámite para que continúe en conocimiento de la Corte. Cuando cumple los requisitos, es más probable que se inadmita cuando se incumplen con los requisitos. Puede también enviar a completar si considera que no cumple con ciertos parámetros, con ciertos requisitos. También hay casos en donde tal vez todavía no se ha enviado el expediente, puede solicitar a la judicatura anterior que envíe el expediente. También puede rechazar, pues, de inicio la tramitación, pues cuando considere evidentemente, manifiestamente incompetencia para el conocimiento. Por ejemplo, se presenta una acción extraordinaria de protección en contra de una actuación administrativa. Tengamos en cuenta, recordemos que la acción extraordinaria de protección tiene como finalidad justamente el abordaje de decisiones judiciales, no de actuaciones administrativas. Obviamente, pues si ya llega a la Corte Constitucional un acto administrativo en donde se está planteando una acción extraordinaria de protección, es evidentemente, es manifiestamente inadmisible. Entonces, ni siquiera sería objeto de análisis, ¿ok? También va a ser rechazada cuando se haya presentado fuera del término legal para la interposición del recurso. No se olviden, la acción extraordinaria de protección tiene un tiempo para ponerla, ¿no? Son 20 días. Los 20 días se cuentan a partir del día hábil siguiente al de la fecha de notificación de la sentencia, o en este caso del auto, al cual pues estoy interponiendo el recurso, ¿no? Siempre se cuenta a partir del día hábil siguiente, ¿ok? Y obviamente va a ser inadmitida, rechazada, cuando se ha mandado, se ha enviado a que se complete y no se ha dado cumplimiento a la solicitud por parte de la sala de admisión, a esta solicitud de completarla, no se ha dado el cumplimiento, pues obviamente va a ser rechazada. Perfecto, muy bien. Aquí está, son 20 días. Esta demanda de la acción extraordinaria de protección, a diferencia tal vez de la demanda general de garantías, sí tiene una parte bastante técnica. Sigue manteniendo justamente un poco la informalidad general, por ejemplo, el tema que no se requiere la exigencia de presentarla con un abogado, pero vemos que técnicamente sí requiere em, de un conocimiento jurídico, técnico y específico y especializado en materia constitucional para precisamente poder enfocar la problemática que inicialmente viene de otra perspectiva, incluso de otros hechos, y poder enfocarla ahora en una vulneración de derechos, pero ya por parte de los jueces que actuaron en el proceso judicial de origen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que contener la demanda de la acción extraordinaria de protección? Bueno, la identificación de la persona que está interponiendo el recurso, la constancia de que se hayan agotado los recursos, es decir, pues que ya se han cumplido con los recursos ordinarios o extraordinarios, dependiendo de cuál es el proceso de origen. La identificación, cuál es el juez, los jueces, el tribunal del cual se ha dictado el auto o la sentencia que consideramos ha violado derechos constitucionales. La identificación precisa del derecho constitucional violado, ¿no? Entonces, aquí es justamente los parámetros, si se trata del debido proceso, y obviamente cuál de todas las garantías del debido proceso, ¿no? El derecho a la defensa, la motivación, todo lo que comprende el artículo 76 o 77, si se trata específicamente de temas penales, la seguridad jurídica o la tutela judicial efectiva, ¿no? En el caso, nos dice específicamente si es que la violación hubiese ocurrido durante la tramitación del proceso judicial, se tiene que especificar cuál es el momento en el que ocurrió la violación, cuál es el contexto de los hechos, por ejemplo, qué sé yo, durante la diligencia de la audiencia no se me permitió practicar tal prueba y esa falta de prueba constituye una afectación a mi derecho a la defensa.
¿sí? Entonces, en este momento, en esta parte de la demanda de la garantía de acción extraordinaria de protección, es justamente cuando se tiene que identificar cuáles han sido los hechos que han constituido la violación del derecho constitucional que estamos alegando violado. Perfecto. Aquí hay una parte fundamental y que solemos confundir. No se olviden que el recurso en general, los recursos, se ingresan, se presentan ante el órgano que emite la sentencia sobre la cual estamos justamente interponiendo, ¿no? Supongamos la acción de protección que ponemos como ejemplo respecto de la afectación al derecho a la salud, ¿sí? Entonces, bueno, presenté mi acción de protección ante el juez constitucional del Cantón Quito. Me negó, presenté mi apelación ante la Corte Provincial de Pichincha. Estamos ante estas instancias. Voy a presentar una acción extraordinaria de protección. Pensemos en el caso práctico. Voy ante la Corte Constitucional a presentar mi acción extraordinaria de protección. Y la Corte Constitucional no tiene conocimiento de todo el trámite procesal que nosotros hemos venido siguiendo en la función judicial, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tiene el expediente, no tiene el antecedente procesal, como indicamos, no nos va a poder ni siquiera recibir o hacer concatenación a todo el trámite procesal que nosotros hemos venido siguiendo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que corresponde? Tenemos nosotros que ingresar la acción extraordinaria de protección en la judicatura que sigue el proceso. En este caso sería en la sala de la Corte Provincial de Pichincha, ¿sí? Entonces, no es que ellos van a resolver la acción extraordinaria de protección, ellos van a recibir el recurso, a lo mucho verán que esté dentro de los 20 días, lo ingresarán y tendrán que con oficio enviar a la Corte Constitucional junto con el expediente, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta para poder ingresarlo en la judicatura correspondiente y dentro del término correspondiente. ¿Ok? Nos indican que en términos prácticos o bueno, en términos legales, en 10 días la sala de admisión nos verificará los requisitos y en un mes la sala de admisión pues nos indicará si es que procede, no procede, manda a completar o lo que sea. Realmente en la práctica toma mucho más tiempo del indicado por la norma, existe varios eh, temas respecto de la tramitación, la carga procesal que mantiene la Corte Constitucional. Entonces, realmente en la práctica estos tiempos no llegan a cumplirse tal cual lo determina las normas del procedimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros dentro ya del fondo de nuestra demanda, de nuestro recurso, tenemos que justificar? Tenemos que tener claro, o sea, tenemos que plantearlo, por eso digo, sí necesita de una técnica jurídica y una especialización justamente para poder demostrar y argumentar que el derecho violado tiene una relación directa con la acción u omisión de la autoridad judicial, ¿no? Es como este acto o este dejar de hacer de la autoridad judicial provoca una afectación al debido proceso, a la seguridad jurídica o a la tutela judicial efectiva. Y ya no hacer relación, o sea, tenemos que actuar con total independencia de los hechos que iniciaron o que dieron lugar al proceso, ¿sí? Adicionalmente, se tiene que justificar la relevancia constitucional del problema jurídico. Es decir, no solamente es importante para resolver mi situación personal o mi situación particular, sino cómo este caso podría contribuir al tema o a la situación del precedente constitucional, a la tramitación de causas análogas. ¿Sí? Es decir, cuál es la relevancia del problema constitucional que estoy planteando a través de la exposición de mi causa. No solamente podemos decir, me parece injusto lo que resolvieron los jueces, sino que realmente tiene que ser un argumento de violación del derecho constitucional. El fundamento de la acción de ninguna manera puede o debe sustentarse en la aplicación errónea o equivocada de la ley, ¿no? Recuerden que estamos tratando temas de índole constitucional, no temas de índole de legalidad,
Justamente para las causas de legalidad tenemos el recurso, la casación, que tiene justamente su naturaleza de legalidad, pero acá estamos en la esfera de lo constitucional. Entonces, resulta totalmente incompatible pensar que en este recurso tengamos que invocar el tema de aplicabilidad de normas legales, ¿no? Obviamente en el tema de la aplicación, o perdón, de la violación a la seguridad jurídica, sí hay que hacer referencia a cómo la inobservancia de los preceptos normativos pueden violar derechos constitucionales, ¿no? Pero de ahí, pues justamente la argucia y la parte argumentativa de la exposición del problema jurídico que pueda hacer este nexo causal entre la acción del juez o la inacción del juez y cómo esto trae como consecuencia la violación del derecho a la seguridad jurídica, ¿sí? Y también no podemos o no es el espacio dentro de una acción extraordinaria de protección para que se haga una exposición respecto de la valoración probatoria, ¿no? No estamos en un espacio para considerar que la valoración que el juez hizo respecto de la prueba que se practicó, se actuó dentro del proceso judicial es o no es la correcta, sino que realmente lo que se busca es demostrar que se trata de una violación y argumentar y demostrar que hay una violación de derechos constitucionales en la tramitación de los procesos judiciales, ¿no? Obviamente, ya por temas más allá de procedencia, sino incluso de admisión, es que se haya planteado dentro del término previsto 20 días. Los días en este caso se cuentan días hábiles, ¿no? Días laborables, no días plazo. Y también tiene una limitante, no se puede plantear en contra de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales, ¿no? Finalmente, y esto también va de la mano con el tema que sea un asunto de relevancia constitucional, es que se demuestre que con la admisión de este recurso que nosotros estamos planteando, se permita solventar una violación grave de derechos, ¿no? Es decir, que se permita rever la situación que se venía afectando a través de las decisiones judiciales que se han tomado durante la tramitación de estas causas, que este caso sea tan icónico que permita establecer precedentes judiciales o corregir la inobservancia de precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que ya han venido siendo establecidos y que con estos hechos que se están tal vez planteando a través de este recurso, se ven que se han estado inobservando por parte de los operadores de justicia, ¿no? Y obviamente que esta sentencia permita resolver asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Como repito, que no sea un asunto únicamente dentro de la esfera de la persona afectada o del particular, sino que obviamente pueda un poco expandirse a la situación de relevancia nacional o trascender a los problemas jurídicos constitucionales, ¿no? Perfecto. ¿Qué va a pasar cuando emita la sentencia? En la sentencia va a determinar si es que hay o no violación de derechos constitucionales, del derecho constitucional que ha sido alegado, ¿sí? Si es que determina que hay violación, recuerden que parte de lo de las garantías es reparar. Cómo se repara dependerá cuál ha sido la afectación que ha existido. Normalmente dicen que en 30 días tendrán que dictar sentencia, realmente caemos en lo mismo de la fase de admisión. La carga procesal de la Corte Constitucional no permite que se cumplan estos términos que establece la normativa y obviamente las sentencias tendrán que corresponder a lo que tienen las garantías jurisdiccionales dentro de su estructura, ¿ok? Básicamente suelen confundir en términos fonéticos incluso el sonido, la acción de protección y la acción extraordinaria de protección. Durante estas clases hemos venido siendo reiterativos respecto de cuáles son las diferencias. Entonces, justamente ahora vamos a hacer una, vamos a compartir aquí una pantalla para poder ver una diferencia, ¿ya?
A ver, tenemos por acá. Tenemos la acción de protección. Tenemos por acá la acción extraordinaria de protección. En la acción de protección, básicamente la diferencia es que tenemos actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales. Mientras que en la acción extraordinaria de protección deviene de sentencias y autos definitivos de autoridades judiciales. ¿Sí? La violación de derechos viene de las autoridades judiciales cuando emiten sentencias o autos definitivos o en la tramitación de procesos judiciales, ¿no? Entonces, acción de protección no judiciales. Acción extraordinaria de protección, temas judiciales. En la acción de protección tiene pues la característica que se pueden judicializar todos los derechos constitucionales, excepto aquellos que están tutelados por otras garantías. Mientras que en la acción extraordinaria de protección son aquellos derechos que la Corte un poquito ha venido dando forma para poder ir adaptando las demandas, ¿no? En este caso, son básicamente el debido proceso con todas las garantías, derecho a la defensa, motivación. Tenemos en el tema penal, bueno, un poco más específico, el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. ¿Sí? La acción de protección sigue el trámite normal de las garantías, tiene su inicio con una demanda que se plantea ante el juez cantonal del lugar en donde se generó el daño o donde surten sus efectos, ¿ok? Mientras que en la acción extraordinaria de protección, toda vez que ya ha ido siendo, digamos, iniciado un proceso judicial, sea en la vía ordinaria o en la vía constitucional, ya hay un antecedente procesal, pues lo conoce la Corte Constitucional. Perfecto. Esta es la acción de protección y la acción extraordinaria de protección. Suelen llamarla acción ordinaria de protección, ¿no? Técnicamente, el nombre que le da la Constitución en el artículo 88 es acción de protección, ¿sí? Como digo, en ciertos textos, ciertos doctrinarios le llaman acción ordinaria y la otra acción extraordinaria, pero legalmente, como está establecida en el texto constitucional, es acción de protección y acción extraordinaria de protección, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta las diferencias para no confundir justamente la naturaleza de cada una y poder justamente entender cuándo aplico, cuándo utilizo la una, cuándo utilizo la otra. No olvidemos que la acción extraordinaria de protección tiene la particularidad que abarca procesos judiciales, sentencias, autos definitivos, no únicamente que devienen de procesos judiciales constitucionales anteriores, sino que vienen también de temas de índole ordinaria, justicia penal, tránsito laboral, civil. Entonces, cualquier asunto que inicialmente puede haber sido de índole ordinaria del resto de materias no constitucionales, puede transformarse en un asunto de índole constitucional porque los jueces violan derechos constitucionales en la tramitación de las causas. ¿Ok? Preguntas en este momento para poder pasar a las acciones, a las demás acciones. Mi estimado Disney. Estimada docente, buenas noches, compañeros.
saludarles a todos. Un Eh, gusto. Quisiera saber, doctora, básicamente, qué significa autos definitivos, porque lo que es una sentencia para mí está claro. Incluso estuve revisando en otros libros que ya se habían revisado las garantías jurisdiccionales y habla sobre los autos definitivos con fuerza de sentencia. Entonces, ahí sí me gustaría, doctora, que me explique un poquito para estar claro, porque si me dicen que es un auto definitivo, ahí sí ya me quedo. Yo les diría, no sé, sinónimo de sentencia, pero no sé si estoy bien, doctora. Los autos definitivos son decisiones judiciales, ¿sí? Dentro de la tramitación de juicios, de procesos judiciales, que ponen fin al conflicto judicial, ¿sí? Em, Por ejemplo, acuérdense, disculpe, un ejemplo de un auto definitivo. ya, a eso justamente iba a explicar. No vemos todavía materia procesal general, pero los juicios, los procesos judiciales terminan, normalmente deberían terminar cuando se dicta una sentencia, que la sentencia resuelve el asunto de fondo, ¿sí? Pero hay casos en donde no se llega, digamos, al final o a la sentencia que resuelve el asunto de fondo. Hay autos definitivos que, por ejemplo, resuelven las llamadas excepciones previas. ¿Ok? Supongamos que usted plantea un, un juicio laboral, ¿ya? En contra de X empresa por pago de haberes laborales. Y resulta que usted dice que la empresa ABC era su empleador. Y esta empresa ABC contesta la demanda y le dice, señor, resulta que yo no soy su empleador. Demuestra que no es su empleador y le dice, alego falta de legítimo contradictor. Yo no soy el llamado a responder la demanda. ¿Ok? ¿Qué hace el juez? ¿El juez va a dictar una sentencia de fondo? No, porque no va a llegar a discutir si es que tenía o no derecho usted a que le pague, porque desde ahí ya viene diciéndole, señor, él no es quien le va a resolver el asunto. Entonces dicta un auto, el juez en este caso, en donde va a resolver la excepción previa y va a decir falta de legítimo contradictor. ¿Ya? Entonces dicta un auto, puede dictar un auto en este caso, puede dictar un auto de archivo, ¿sí? Usted no completa la demanda dentro del término, puede dictar un auto de archivo. Entonces, esos son autos definitivos en donde ya el juez se ha pronunciado, pero realmente no llega a resolver el asunto de fondo, ¿sí? No sé si estamos claros por ahí. Sí, o sea, no muy claro, pero sí, o sea, le entiendo que son momentos en que tal vez, digamos, claro, en el caso que usted lo puso, ya no cabe analizar el fondo, porque como no ha sido el empleador, entonces ni siquiera analizan esto, sino más bien dictan un auto porque no era claro en ese sentido, ¿no es cierto? Pero más o menos le entiendo, Doc, que viene a ser como una, que se, no sé si cabe el término, pero como una sentencia previa, o sea, antes, ni siquiera algo así, ¿verdad? No es una sentencia, se llama propiamente auto. Auto. A ver, las providencias judiciales, es decir, la forma como el juez se expresa, se dividen en autos y sentencias. Ok. ¿Ok? Entonces, es una especie de forma en la que el juez se comunica, el auto. A Ok. diferencia de la sentencia, el auto no llega al fondo del asunto, o sea, no hay necesidad de resolver el fondo porque no hace falta, porque depende del caso concreto, porque es un incidente dentro del juicio. En cambio, la sentencia tuvo que tramitar todo eso y da un ganador y un perdedor, ¿no? Entonces, o también hay ciertos casos que acepta parcialmente. Pero la sentencia sí analiza el asunto de fondo, la litis de fondo, ¿no? En cambio, en los otros, si es un auto definitivo, o sea, define el proceso porque ya no sigue más, pero no entró a analizar fondo, ¿ok? Doctora, solo la última, disculpe. Claro que sí. Pero ahora se me viene a la idea,
los autos se pueden utilizar en cualquier materia Claro, claro, en materia penal, en materia procesal. y tiene algo que ver con las excepciones previas. Claro que sí, en materia procesal general se emiten los llamados autos interlocutorios, en donde el juez decide si acepta o rechaza la excepción previa. También hay autos interlocutorios en donde el juez decide la admisibilidad de la prueba, qué prueba admite y qué prueba rechaza. Ok. Eso lo Bueno, vamos eso a ver tal ya vez vamos a... procesalmente, me va a entender muchísimo mejor cuando veamos materia procesal general, pero ¿por qué es importante en esta parte entender la trascendencia de los autos definitivos? Porque estos autos definitivos también pueden violar derechos constitucionales. Por supuesto, por Supongamos eso que a le usted pregunto. le dicen, le mandan a completar la demanda y según usted completa dentro de del término que el juez le dio y el juez humanamente también se equivoca y dice, no, no me completó dentro de los términos que tenía que haberme completado. Bueno, se hace todo un lío procesal y le archivan. Entonces, ¿usted cómo se queda con ese tema, no? Se puede poner entonces una acción extraordinaria de protección cuando tengo ya un auto definitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir definitivo? Cuando ya tal vez he apelado, el superior también ratifica la decisión, es decir, cuando ya hice todo para poder rever la situación y no se ha podido cambiar la decisión judicial y me están afectando derechos constitucionales, ¿no? Me están cerrando la tutela judicial, me están afectando el hecho de que un juez pueda conocer y resolver mi causa, ¿sí? Finalmente, doctora, para poner la acción extraordinaria de protección, usted explicaba que tiene que ser digamos, en el último paso donde uno ya tiene la sentencia o el auto, eh, eh, o sea, ya una vez agotado todos los recursos, pero en este caso vendría a ser la judicatura, pero la mayor parte en Quito, porque yo no puedo poner una acción de protección, por ejemplo, en Chinchipe, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el juzgado multicompetente de Chinchipe, que es de primer nivel, sino más bien sería, yo para quedar claro, la mayoría van a ser puestas en Quito, en la judicatura de Quito, porque tengo que agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios, ¿o no? A ver, ahí me perdió, pero a ver, supongamos que tiene una acción extraordinaria de una acción de protección, ¿ya? ¿Dónde inició Ya, su acción de protección, según el en caso que me Chinchipe, está en Zamora planteando? Chinchipe. ¿Perdón? En Zamora Chinchipe, en un cantón, digamos, en Chinchipe. Es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Qué cantón? Cantón Chinchipe se llama, doctora. Ya, usted inició ahí su acción de protección. Ya supongamos que perdió, le negaron. Y Ya, usted pone su apelación en qué apelación provincia? a la A la Corte Corte. Provincial de Zamora Chinchipe. Perfecto, ¿ya? ¿Dónde pone usted su acción extraordinaria de protección? A la Judicatura, no, ahí me tocaría la Judicatura de Zamora Chinchipe. Perfecto, usted le ingresa a la Judicatura de Zamora Chinchipe y la Corte Provincial de Zamora Chinchipe hace un Envía a la oficio Corte, a la Corte Constitucional, a Quito, y envía el proceso con todo lo actuado. Ujú. Ese es el trámite. Tiene ok, ya lógica, me ¿no? quedó claro. Sí, Imagínense que sí, usted sí, sí, se haga todo el trámite acá a Quito, viene acá a Quito, ingresa ya. el Porque documento. en acciones de protección, doctora, no hay casación, no en garantías, no No, hay acuérdense que la casación es un asunto de estricta legalidad que resulta incompatible porque justamente acá estamos analizando temas de índole constitucional, ¿no? De aplicación de norma constitucional, derechos constitucionales. Entonces, acuérdense en la escalerita acá no hay la instancia de la casa. Bueno, no es propiamente una instancia, pero no hay el recurso de casación. de casación. Gracias, ¿Sí? doctor. Con todo gusto. Mi estimado Luis, Hola doctora, compañeros, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora, yo tengo una pregunta. con todo gusto. Em, ¿Cuándo se puede presentar directamente la demanda de acción extraordinaria de protección ante la sala de admisión de la Corte Constitucional? Y si es que en la demanda, en esta demanda uno puede plantear o puede, sí, si es que puede plantear en la pretensión, sean las medidas de reparación integral, sean las sanciones a la autoridad judicial que por acción u omisión vulneró derechos constitucionales. ¿Se puede uno plantear en la demanda ese requerimiento o eso lo decide ya la Corte Constitucional? Se puede solicitar.
Pero acuérdense especialmente el tema de las sanciones. La Corte Constitucional no puede imponer directamente las sanciones a los jueces. Lo que puede solicitar es que el Consejo de la Judicatura, como órgano disciplinario de la función judicial, realice pues las investigaciones correspondientes, los sumarios administrativos, lo que corresponda dentro del ámbito de sus funciones, dentro de lo que se ha suscitado en esa causa, ¿no? O sea, la Corte no tiene competencia para hacerlo de manera directa, pero sí para solicitar al órgano correspondiente lo realice. Es como que la Corte dijera, sí, aquí es evidente que cometieron corrupción y, bueno, se llama cohecho, ¿no? Le voy a mandar preso de tantos años a tantos años, ¿no? No es competente, o sea, por más Corte Constitucional que sea, no tiene la competencia, ¿no? No se ha hecho un debido proceso ni demás. Igual, si detecta ciertos temas que puedan rondar tipos penales, puede solicitar que el proceso, que el tema, se envíen, lo que dice, se enviarán recaudos a la fiscalía para que se investigue tal vez un delito de prevaricato. Sí, eso es lo que puede hacer la Corte Constitucional. No sé si estamos claros, mi estimado Luis. Sí, en esa pregunta, claro, estimada profesora, la pregunta que también le había realizado es que si es que hay casos en que se presenta directamente ante la sala de admisión de la Corte Constitucional, porque la norma dice que salvo en los casos de que la persona que haya sido vulnerado los derechos no sea responsable de que no se hayan interpuesto o se hayan agotado todos los recursos. Entonces, esa persona o hay casos específicos en los cuales sí se admite directamente la demanda por acción extraordinaria de protección en la sala de admisión de la Corte. No le entiendo, ¿cómo que se admite directamente? O sea, uno se puede presentar en casos específicos directamente ante la sala de admisión de la Corte. Sí, cuando no haya sido parte de los procesos anteriores, es decir, tal vez no haya tenido conocimiento del proceso judicial y bueno, me haya enterado por A o B circunstancia y de ahí pues digamos ingrese tardíamente a esta instancia o a esta parte de la tramitación del proceso, ya puedo ingresar directamente a la Corte Constitucional. Sí, pero de ahí, obviamente, como explicábamos, no tendría lógica ingresarlo cuando no tengo ni siquiera como Corte Constitucional el antecedente procesal. ¿Ok? Sí, perfecto. Mi estimado Robert, Doctora, buenas noches. buenas noches. Me nació una inquietud, una pequeña duda, una Claro pequeña que pregunta. sí. Para la acción extraordinaria de protección, entendible, 20 días, pero en vía constitucional, si yo presento el día 20 en la Corte Provincial la demanda y la La Corte acción Provincial extraordinaria de envía, protección. sí, ajá, exactamente, y la Corte Provincial envía el día 21 o 22, ¿la Corte Constitucional inadmite o no? No, con que usted haya presentado, o sea, a la judicatura a la que está usted interponiendo el recurso dentro de los 20 días, usted está dentro del término. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. No se preocupe. ¿Estamos claros con el trámite? ¿Sí? Listo. Voy a cargar la compu nomás. Les ruego que me regalen un minutito en lo que voy a ver el cargador.
Perfecto. Vamos ahora a hablar de la acción por incumplimiento y de la acción de incumplimiento. Perfecto. A ver. A ver, aclaración. No hemos dicho que la acción extraordinaria de protección es una instancia, ¿no? Es un recurso, no es una escalera que se tiene que considerar instancia. Obviamente, cuando se tenga que agotar recursos para la vía internacional, sí es necesario, pues, considerarla como eh, recurso dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y es con lo que se denomina se ha agotado la vía interna, ¿no? Pero no es una instancia, igual que la casación tampoco es una instancia. Perfecto. Por eso es extraordinario, ¿sí? De ahí, obviamente, los recursos ordinarios está la apelación. Vamos a hablar un poquito de la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento. Igual fonéticamente tenemos un poco lo que nos hace dudar de si estamos escuchando lo mismo. Para términos de la actual Corte Constitucional, nos dice que ambas son garantías jurisdiccionales. Salió una sentencia de la Corte Constitucional en donde se consideraba a la acción de incumplimiento como garantía jurisdiccional. Discrepo técnicamente de esa parte porque al no tener un trámite de admisibilidad y al no ser incorporada como tal dentro de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como garantía jurisdiccional, es decir, de no haberse reformado, no haberse incorporado como tal, no podríamos considerarlo, ¿no? Se quedó en una sentencia a medias, pero sí sigue siendo un elemento, sigue siendo pues un- una parte que tenemos que estudiarla, pero no propiamente como garantía jurisdiccional, ¿sí? Paso a explicarles y para que no se confundan con la parte de la escucha que tenemos, ¿no? Parece lo mismo, pero realmente no lo es. Acción por incumplimiento, ¿sí? La acción por incumplimiento es una garantía jurisdiccional, como todas las anteriores que hemos venido revisando, ¿sí? La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico. Pero aquí hay que tener con pinzas al momento que dice normas que integran el sistema jurídico, cuando se refiere a normas que tengan una obligación específica, ¿sí? Más o menos como cuando vamos a cobrar una letra de cambio que tenga una obligación líquida, vencida, pura, exigible, más o menos tendría que ser así, ¿ok? Realmente en la práctica, lo que más se aplica o más se utiliza esta acción por incumplimiento es para hacer efectivo el cumplimiento de sentencias, decisiones e informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Ok? Por eso hace referencia acá abajo, que la norma, la sentencia, la decisión o el informe cuyo cumplimiento se está tratando de hacer efectivo, tenga una obligación de hacer, de no hacer y que sea clara, exigible y expresa. Las normas, por su característica, por su naturaleza de norma jurídica, pues son normas generales, ¿ok? No son propiamente normas tan detalladas o tan concretas para que puedan considerarse dentro de estas garantías, ¿no? Por eso es que no se ha visto o no se tiene casos muy explícitos o muy detallados en donde se puede aplicar esta garantía. De ahí
lo que les decía, realmente en el tema del cumplimiento de sentencias e informes de organismos internacionales, sí es lo que más se aplica. Entonces, por ejemplo, un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en donde ha exigido que se pague una indemnización o una reparación integral a un grupo de trabajadores, de ex trabajadores que tenían estatus de sindicales que trabajaban para una empresa pública y que pues esa sentencia fue emitida por la OIT, o bueno, un informe por la OIT, y que hasta la presente fecha no se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, estos asuntos que trascienden al ámbito internacional, ¿no? Pueden ser de organismos internacionales, como digo, la Organización Internacional del Trabajo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que más cercano tenemos a nuestra realidad nacional. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una sentencia de ese tipo y que no se cumple, pese a que hay una obligación clara, ejemplo, que el Ecuador les pague $1 millón, no se ha cumplido con esa obligación, necesitamos que se ejecute, ¿no? Es complicado que se siga haciendo cumplir a través del organismo internacional. Entonces, para esto se ha previsto dentro de la misma legislación nacional esta garantía, ¿sí? Esta garantía también la conoce la Corte Constitucional. ¿Cómo inicio esta garantía de acción por incumplimiento? Voy a ponerla o voy a iniciarla administrativamente, ¿sí? Entonces, supongamos que esta garantía tenía que cumplirla la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Estos ex trabajadores eran de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones como reparación material tenía que pagarles $1 millón, ¿ok? Ya ha pasado el tiempo que decía esta sentencia o este informe y no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una solicitud, digamos, administrativa, ¿no? ¿Para qué? Para decirles, ¿saben qué, señores de la CNT? Hemos presentado este requerimiento, ha pasado el trámite, el tiempo que la sentencia ha indicado y pues no se ha realizado el pago correspondiente, ¿sí? Es decir, tengo que tener la constancia de que he solicitado a la entidad que debía satisfacer la obligación. Si en el término, es decir, en 40 días, no se pronuncia o me niega o se justifica, o bueno, si en 40 días no se cumple con esta obligación, me habilita para presentar esta demanda ante la Corte Constitucional, ¿sí? Cuando presento ante la Corte Constitucional esta demanda, voy justamente a plantear todos estos antecedentes y a acompañar el justificativo que se ha solicitado a la entidad en tal fecha, que han transcurrido los 40 días y que obviamente no se ha tenido respuesta, ¿ok? ¿Qué busco con esto? Busco que la Corte Constitucional, como máximo órgano de administración de justicia constitucional en el país, haga efectivo el cumplimiento de esta sentencia de índole internacional, ¿no? Entonces, prácticamente la Corte a través de esta garantía jurisdiccional, ejecuta, ¿sí? Materializa, manda con todas las facultades que tiene a que se cumplan estas decisiones judiciales, ¿ok? O de organismos internacionales o de informes, dependiendo cuál sea el caso. Ahora, ¿cuál es la acción de incumplimiento? Repito, la acción de incumplimiento no es una garantía jurisdiccional, pero para que justamente no tengan esta diferencia de sonido y sepan cuál justamente es la naturaleza de cada una, voy a explicar. La acción de incumplimiento es un mecanismo de ejecución, no es todavía una garantía jurisdiccional, prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales,
justamente como una herramienta, en cambio, para hacer cumplir las sentencias constitucionales, ¿sí? Recuerden que la jurisdicción es la capacidad, es la potestad pública de administrar justicia y de hacer ejecutar lo juzgado que tienen los jueces, ¿no? No sirve de nada que los jueces administren justicia, hagan sentencias, pues den a cada quien lo que le corresponde y no puedan hacer efectivo lo que hacen. Entonces los jueces están dotados de estas capacidades coercitivas, ¿no? De esta fuerza coercitiva para que sus decisiones se cumplan, ¿no? Para hacer efectivas sus decisiones, para tomar las medidas necesarias para forzar el cumplimiento. Y las acciones constitucionales, pues, en donde ya hay una decisión judicial, tienen que cumplirse. No se olviden, bueno, en todas las materias, igual en materia constitucional, el juez ejecutor, ¿sí? El juez llamado a cumplir las decisiones judiciales, es el juez de primer nivel, el juez de primera instancia, ¿sí? El juez donde inició la demanda. Ese juez haya dado a favor, haya dado a contra, ya se tramitaron todas las instancias, regresa a él para que haga cumplir las sentencias. Él es el juez ejecutor por naturaleza. En caso que este juez, pese a todas las medidas, pese a todo lo que haya hecho, no logre cumplir, no logre efectivizar la sentencia, este mismo juez de oficio puede solicitar a la Corte Constitucional a través de esta acción de incumplimiento que la Corte, ya como máximo órgano de justicia constitucional, ejerza pues mayor autoridad y pueda hacerse cumplir esta sentencia. También se puede solicitar por parte de las personas interesadas, de las partes procesales, directamente a la Corte Constitucional cuando, pese pues a la solicitud al juez ejecutor, no se hayan tenido las respuestas necesarias o no haya sido suficiente la actuación del juez ejecutor. ¿Ok? En esos casos se puede acudir ante la Corte Constitucional con esta acción de incumplimiento, para que la Corte, también en su capacidad y en su potestad coercitiva, haga cumplir las sentencias constitucionales. En términos prácticos, digámoslo así, la acción por incumplimiento sirve para que la Corte Constitucional haga cumplir sentencias internacionales de organismos internacionales o de informes de organismos internacionales, y la acción de incumplimiento sirve para que la Corte Constitucional haga cumplir sentencias de índole de garantías constitucionales, de garantías jurisdiccionales, ¿no? Obviamente la Corte Constitucional no está llamada, no es el órgano llamado a cumplir sentencias de materias de legalidad, ¿no? Para eso hay otra fase dentro de la justicia ordinaria. Solamente la acción de incumplimiento es para sentencias en materia constitucional. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí de estas dos garantías que les acabo de explicar? Mi estimado Disney. Estimada doctora, yo tengo por experiencia, trabajé en un municipio, veía bastantes sentencias, sobre todo laborales, Ujú. que no se cumplían. Entonces, ahí cabe aplicar acciones por incumplimiento, porque no son de carácter de materia constitucional para aplicar Pero ahí me la... dice que son laborales. Ajá. Ah, ay, 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 ay. Entonces, ya me, no tendría nada que ver porque tendría que ser de... Pero me voy al tema de, entonces, ¿para qué? ¿Cuál sería con la acción de incumplimiento? Que es así, en cambio, se encarga de interponer en contra de sentencias en materia constitucional específicamente. La En diferencia materia entre, constitucional. o sea, la acción de incumplimiento, le estoy mencionando, doctora. Esas se encargan esas interponen en contra de sentencias en materia constitucional, ¿verdad? La acción de incumplimiento. Ya. Sí, en sentencias de índole constitucional, pero no laboral. Su pregunta era laboral. Sí, 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 por eso, pero entonces no cabe tampoco la acción por incumplimiento ahí, ¿verdad? En contra de sentencias en materia laboral.
¿Usted quiere hacer cumplir una sentencia laboral? Eh, o sea, estoy un poco confundido, pero claro, quiero hacer cumplir una sentencia en materia laboral. No aplica esta acción jurisdiccional, ¿no? No. Para el tema de materias generales, digamos así, usted tiene una fase de ejecución, que es justamente lo que regula el COGEP. Mm, ok, ok. Sí, sí, ya estoy un poco, claro, la Lo acción que tiene, jurisdiccional lo que es usted algo. me dice aquí específicamente es el tema de materia constitucional y lo que estamos hablando aquí es solamente para las garantías jurisdiccionales. Ok. ¿Verdad? Em, Sino que me confundí por el tema de que hay bastantes sentencias, bueno, puede ser laborales, hay un montón de sentencias en algunas instituciones públicas y que no se cumplen, obviamente ya fuera del carácter constitucional. Entonces incluso se hablaba de desacato y un montón de cosas más, pero claro, ya me confundí un poquito porque estamos hablando de materia constitucional. no, por eso digo, o sea, la Corte Constitucional solamente tiene competencia en el área constitucional. Claro, claro, está viendo, disculpe. Sí, no, tranquilo. Perfecto. ¿Alguien más? Estamos claros. Carlos Quesada. Doctora, buenas noches. Solo para quedar claro, la acción de incumplimiento y la acción por incumplimiento, ¿cuál sería la principal diferencia? La acción por incumplimiento sirve para cumplir sentencias internacionales, podemos decir, y la acción de incumplimiento sirve para cumplir, para hacer cumplir sentencias de índole constitucional. Gracias. ¿Sí? Claro. La semejanza que ambas se plantean ante la Corte Constitucional. Otra diferencia, ya le doy la palabra a Isabel, otra diferencia es que la acción por incumplimiento es garantía jurisdiccional. La acción de incumplimiento, hay una sentencia que la considera garantía jurisdiccional, no se ha reformado la Constitución, mm, todavía no se consideraría en la práctica garantía jurisdiccional, sino más bien un medio de ejecución, ¿sí? Una herramienta de ejecución de las garantías jurisdiccionales. Esa podría ser una diferencia. Les voy a dejar un cuadrito, ¿sí? Antes de dar la palabra a Isabel, regáleme un ratito, ¿ya? Usted misma que me sabe pedir la pizarrita. Buenas De una noches. vez. Hola Isabel, buenas noches. Hagámosle de una vez, ¿ya? Que veamos que hay más diferencia que este término entre la P, la por y la de, que es la Ya. acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento, Y ¿ya? el procedimiento, porque me viene ahora una duda, porque si ya tengo una sentencia y quiero que esa sentencia se materialice, ¿a dónde me dirijo? Ya. ¿A la corte? Déjeme acabar esto y ya le revisamos, ¿ya? A ver, muy bien. Acción por incumplimiento. Esta es garantía jurisdiccional. La acción por incumplimiento, de incumplimiento, para mí todavía no es garantía jurisdiccional, todavía no ha sido reformada la Constitución. Para mí es una herramienta de ejecución. La acción por incumplimiento, digamos que sirve para hacer cumplir sentencias internacionales y la acción de incumplimiento sirve para hacer cumplir sentencias de índole constitucional. Perfecto. La semejanza es que ambas son tramitadas y conocidas por la Corte Constitucional. ¿Ok? Ahí tengámosle la diferencia.
Ahora sí, mi querida Isabel, le reviso la duda que tiene respecto al tema procedimental. Ya. Bueno, ya entiendo la diferencia de las dos, pero una vez que ya tengo una sentencia y esa sentencia Pero quiero a ver, una materializar sentencia en materia constitucional, entiendo. constitucional, Ya, sí. O sea, una acción por incumplimiento. A ver. Sí, o sea, tengo una sentencia en cuanto a póngame un materia de derecho. ejemplo, ¿ya? Ya, por ejemplo, ay, no lo sé, tal vez en salud, ¿no? Ya, tengo la sentencia de una acción de Y protección en ya por contra, algún no, le que tuve, negaron. tienen que indemnizar con tanto, tal vez con $100.000. Ya. Ya, No se me cumple esa sentencia en el plazo que me establece. ¿A dónde me dirijo? muy bien, ya le entendí la pregunta. Primero le corrijo una partecita. Acuérdense que en garantías jurisdiccionales, en los temas de lo que me dice usted, me tienen que pagar $100.000, aquí no utilizamos el término indemnización. Ya, Aquí le entiendo la parte que tienen que pagarle, le entiendo la forma en la que usted me quiere decir indemnización. Aquí lo correcto se llama reparación integral, ¿sí? ya, Cuando hablamos del tema económico se llama reparación económica o reparación material, ¿sí? Pero propiamente el término correcto para la cuestión de garantías jurisdiccionales es reparación integral. Mejor utilizado el término de indemnización se trata cuando hablamos de términos civiles, ¿no? Recibo una ya, demanda por daños. Ahí hablo de una indemnización, ¿sí? Un pago que usted tiene que darme por un daño que me causó. Acá el concepto correcto, eso ténganlo en cuenta todos, se llama reparación integral, ¿ok? Pero ya lo entendí. A ver. Vamos a diagramarlo de esta manera, ¿no? Yo tengo mi demanda que la presento ante el juez de primer nivel del lugar en donde se efectuó el daño o donde se causaron sus efectos, ¿no? Entonces tengo el juez de primer nivel. Perfecto. La apelación la presento ante la Corte Provincial. ¿Dónde vive usted, mi querida Isabel? Loja, Ya, entonces supongamos Cantón Loja. sí, Ya, entonces Cantón Loja y su Corte Provincial, la provincia de Loja. ¿No? Perfecto. Supongamos que, bueno, generalmente, normalmente, cuando son en contra de las entidades del Estado, por mandamiento legal, se tienen que agotar todas las instancias, todos los recursos, todo lo que haya previsto en el ordenamiento jurídico, hay que agotarlo, ¿no? Pues supongamos que en efecto usted ganó, que el Ministerio de Salud Pública tuvo que agotar todo, igual usted ganó hasta el último, ¿no? Entonces, esta acción extraordinaria de protección, que fue hasta la Corte Constitucional, usted siguió manteniendo el tema de la reparación económica de $100.000, ¿sí? Y no han tenido la buena voluntad de cancelarle de manera voluntaria, ¿sí? Como les digo, siempre, 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 para la ejecución, ¿sí? Obviamente nosotros transitamos por todo este camino. La ejecución, o sea, el hacer efectivo, el mandar, es al juez de primer nivel. Siempre, 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 siempre. No solamente en materia constitucional, ¿sí? Igual, si yo tengo un juicio de haberes laborales, ya llegué a casación, puede ser que incluso presenté un extraordinario de protección, el que me va a lograr que yo cumpla con el objetivo, que es justamente cobrar en los dos casos, va a ser el juez de primer nivel. ¿Qué medidas puede tomar el juez de primer nivel? El Ministerio de Salud no le paga. Ya, ¿cómo presión? Voy a ponerle una multa compulsiva al ministro de Salud. No hace caso, no cumple. Voy a ponerle una prohibición de salida del país. Entonces trata de alguna manera de ejercer presión. No cumplen. Voy a embargarle un edificio de los bienes del Ministerio de Salud.
no cumple. Bueno, voy a iniciar en un proceso ya de ejecución forzosa, ya un remate, ya cosas así, ¿sí? Como para poder cobrar, ¿ok? Esa es la fase. Siempre es ante el juez ejecutor. A pesar de todo eso, el juez ya ha amenazado, ya ha puesto multas, ya ha hecho todo lo que está en sus manos. No puede cumplir. El juez de oficio, o sea, el juez por sus propios medios, dice, vean, señores Corte Constitucional, yo ya he hecho todo esto, ya vaya a ustedes como máximo órgano, oblíguenle al Ministerio de Salud a que cumpla. Ahí el juez de primer nivel, como juez ejecutor, presenta la acción de incumplimiento, ¿sí? Entonces el juez le avisa a la Corte que el Ministerio de Salud no quiere cumplir. Ahora, supongamos que es lo contrario, que usted le está, insiste al juez de primer nivel y este juez no hace nada, no le hace caso, no realiza las acciones que tiene que hacer. Entonces, pese a su insistencia y que realmente es el juez de primer nivel el llamado a, a ejecutar, a tener justamente las herramientas para poder cumplir con esa sentencia, pese a que usted le ha pedido y que no ha cumplido, ahí usted también como parte interesada y afectada frente al incumplimiento puede presentar directamente a la Corte Constitucional la acción de incumplimiento. ¿Sí? Esa sería la medida. Pero siempre el camino y siempre el juez ejecutor es el juez de primer nivel. Ya, gracias. ¿Claros? Sí, ¿Todos claros? ¿Ya? Mi querido Disney. Creo que sí está para que se activen ustedes mismos. Ahí me escucharon. Yo sí le escucho. Ok. Doctora, una pregunta. ¿Puede interponerse una acción de incumplimiento sobre una sentencia que ha dictado la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección? Puede ponerse una acción de incumplimiento a través de... O el resultado de una sentencia de la Corte Constitucional. Claro que sí, acuérdese que es de todas las sentencias constitucionales. Claro, eventualmente usted perdió en primer nivel, perdió en la apelación, pero le dio la razón la Corte Constitucional. Entonces, la sentencia que usted tiene que hacer cumplir o la que deben cumplirle es la de la Corte Constitucional y no le cumple, ¿no? Igualmente, esa sentencia la tiene que cumplir el juez de primer nivel. Es Sí, lo correcto. eso me queda claro. Y otra pregunta es, la acción por incumplimiento, según entendí en el cuadrito que usted hizo, puso sentencias de organismos internacionales, Pe- Correcto. pe- pero no solo de organismos internacionales, también pueden ser sentencias de acá del país, ¿verdad? O solo es de organismos internacionales. Solo sentencias de organismos internacionales. La acción por incumplimiento, solo sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales. Sí, Ah, solo para ahí eso. ya me queda claro porque estaba confundido, porque si era de sentencias casi es lo mismo de la acción de incumplimiento, pero ahí sí ya me quedó muy claro. Por eso decía, la diferencia particular, la diferencia correcta es que justamente lo que usted tiene que tener en cuenta es que la una es para organismos internacionales, para sentencias nacionales y la otra es para sentencias internacionales. Ok, ahí ya está clarísimo, don. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Perfecto. Muy bien. En la práctica, como les decía, realmente el tema de las normas es muy general, o sea, es muy general. Les pongo en contexto un poquito y que realmente no prosperó, era un absurdo y es una chica que hace polémica de algunas cosas aquí en Quito. No sé, bueno, los que viven en Quito tal vez seguían en redes, cuando se iba a inaugurar el metro de Quito, en medio de todo lo que significaba el metro de Quito, que faltaba el aire acondicionado, toda la obra, que, bueno, había un tema respecto a la falta de instalación de servicios higiénicos dentro del metro, de las instalaciones de las estaciones del metro, ¿no?
Algunos entendidos en la materia de seguridad indicaban, incluso en en la mayoría de ciudades, metrópolis del mundo, por temas de seguridad, no es recomendable o no era recomendable que se tengan baños en las estaciones de los metros, de los subterráneos. Se presta para temas de violencia, robos, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Esa era la situación que justificaba que la ciudad no haya incorporado servicios higiénicos dentro del metro. Una buena ciudadana decía que hay una ordenanza, y bueno, de hecho hay la ordenanza del municipio de Quito que refiere que todos los espacios públicos o todos los servicios públicos, especialmente los que son pues patrocinados o creados por el municipio de Quito, tienen que tener servicios higiénicos, ¿no? Entonces esta chica, a nombre suyo y de un colectivo, ella misma, María José Mogrovejo. ¿Le conoce? No. Ah, le googleó. Sí, no, no, no. El caso fue bastante, Le eh, sonó. pero por supuesto, sí, claro Conoció que por sí, toda fue la así como, prensa. "What? ¿Qué pasó aquí?". Pusieron, sí, llegaron hasta la corte. Por eso. Entonces, ella puso, no sé si era ella y un colectivo, pero es una chica, es chiquita, es jovencita. Y puso la acción por incumplimiento. Ella consideraba que era una norma que no se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que al final se le rechazó. Ella era, sí, María José Mogrovejo. Acá en Quito también, sabes, hay como unas teorías medias extrañas en materia constitucional, pero nos da de qué poner ejemplos también. Doctora, Gracias, ahí Graciela. doctora, se le rechazó la acción porque no es una sentencia informe internacional, no de un organismo internacional, ¿o no? No, es que acuérdese que le digo que tiene dos aristas la acción por incumplimiento. Una es el que sirve para cumplir sentencias internacionales y la otra que es como que muy rara y muy genérica que me dice que sirve para cumplir normas. Pero, o sea, cumplir normas, las normas son súper generales. O sea, yo puedo decir, miren, no me están cumpliendo con el pago de mis haberes laborales porque está en la norma del Código de Trabajo. Entonces, es como que muy general. Como esta chica decía, la norma, la ordenanza dice que tiene que tener baños todo el tema de los servicios públicos. Entonces, es como que muy general. Es media extraña esa parte de la garantía, ¿no? Por eso les digo, realmente en la aplicabilidad práctica es para temas de organismos internacionales. Sí. Es lo que más podemos entenderlo como aspecto práctico. Lo otro ha sido bastante desbaratado ya al momento de aplicarle. Por eso digo, en el caso, que bueno que lo ha conocido también Graciela, porque sí fue bastante aparatoso cuando lo plantearon y era como que, ¿qué le pasa? Pero bueno, entonces era esa la situación. ¿Ya? Clarísimos con la acción de incumplimiento y por incumplimiento. Perfecto. Con esto, y espero les entiendo, me gusta que pregunten porque les veo que me entienden y realmente me siento muy satisfecha que están comprendiendo la materia porque si ni siquiera preguntaran, estuvieran en la nebulosa. Así que les felicito primeramente, les agradezco por el interés, por la atención que le prestan. Y sé que el día del examen van a tener todo este conocimiento práctico en sus cabecitas y les va a ir súper bien en el examen. Así que desde ya me siento súper orgullosa de ustedes y todo el tema procesal constitucional pues está abordado hasta aquí. Realmente el condumio procesal, no les digo que es difícil, bueno, ahorita les diré que es lo más difícil, ya lo hemos transitado, es lo más difícil y lo más aparatoso que podemos haber visto en materia constitucional, ¿sí? Lo hemos ido un poquito desagregando y tal vez por eso ha sido un poco más fácil abordarlo. Y como digo, el hecho mismo que pregunten y que se cuestionen me da data de que lo van entendiendo, ¿sí? Ya vamos a hacer el repaso constitucional y lo van a entender de mejor manera. El temario de ustedes, si me lo pasaron, tienen solamente unas dos partecitas que lo quiero finiquitar por acá. Sí, sí me dieron por aquí.
octubre 2025, febrero 2026. Ujú. Perfecto. Y me voy con funciones del Estado. Ya. Inicialmente habíamos un poquito revisado la parte de características del Estado ecuatoriano y una característica fundamental es que somos un Estado republicano. Yo les decía siempre que ustedes escuchen la palabra republicano, asimílenlo directamente que se trata del aspecto de división de poderes o de funciones, ¿sí? En el término moderno se utiliza de mejor manera la palabra funciones, ¿sí? El caso ecuatoriano, un caso muy sui generis, muy único en su especie, la función ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social y la función electoral, ¿sí? Vamos a ir revisando de manera general, no vamos a entrar muy específicamente, no quiero que tampoco se me aturdan. Quiero hacerlo también de manera muy de cultura general. Realmente yo creo que en esta parte no se me van a complicar mucho ustedes porque son cosas, como les digo, de cultura general, ¿sí? Así es que vamos a ir abordándolo, ¿no? De alguna manera extraña empiezan abordándolo al ejecutivo, perdón, al legislativo. No tengo problema, pero vamos por acá. No necesito que se aprendan números de asambleístas, de partidos, no hace falta eso. Quiero que entiendan la razón de la función y del órgano antes de compartirles la pantalla. Creo que sí les dije inicialmente, no me acuerdo, pero les repito. Hay la teoría del órgano y la teoría de la función. Les suelo hacer una semejanza, un símil con el cuerpo humano. Tengo la función respiratoria, ¿sí? Para poder hacer este acto tan simple de respirar, implica que hay muchos órganos que están funcionando dentro de nuestra respiración, ¿no? Los pulmones, la tráquea, la nariz, no soy médico, pero entiendo que todo eso son órganos. El sistema circulatorio, ¿no? El sistema cardiovascular, el corazón, las venas, bueno, todo eso significa una función que está conformada por varios órganos. Lo mismo pasa aquí. Para que funcione, ¿no? Para que dé esa funcionalidad, hay un conjunto de órganos que están trabajando y que operativizan, ¿no? Como un motorcito. La función legislativa tiene un órgano, ¿sí? Con ese órgano funciona. Hay las otras funciones, por ejemplo, la función judicial, que sí la vimos en las clases introductorias, es un poquito más aparatosa y necesita más órganos, el órgano judicial, los órganos judiciales más bien, los auxiliares, los autónomos, el órgano administrativo. Entonces, este conjunto de órganos hace que funcione y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, vamos a iniciar justamente con la función legislativa. ¿Y qué hace esta función legislativa? ¿Cuál es su componente en todo este cuerpo llamado Estado ecuatoriano, ¿no? Para que funcione este Estado ecuatoriano, cada uno tiene una función y esta función está compuesta por órganos. Entonces, para que un poquito asemejemos y vayamos entendiendo por qué funciona así, ¿no? Y por qué somos lo que somos. Entonces, quiero ubicarme acá y tal vez lleguemos solamente a la parte de la Asamblea Nacional. Em, Quiero que entendamos un poco el tema de la función legislativa,
que tiene una función política y representativa bastante histórica, trascendental, porque realmente si nos damos cuenta es el órgano con mayor legitimidad democrática. ¿Qué quiere decir? Que es la representación de la esencia del pueblo en pleno. Al nosotros elegir democráticamente a los asambleístas, nos sintamos o no nos sintamos representados, pero el sistema que nos dan sirve para que los señores asambleístas estén sentados ahí y a nombre nuestro estén creando las leyes que el país necesita, como decía o dice el eslogan, hace que sea el órgano que condense la voluntad popular. De ahí que justamente en este seno de la función legislativa en la Asamblea Nacional se legitime, por ejemplo, el tema de la posesión del presidente, donde se rindan cada 10 de agosto no se dé el informe a la nación, donde se sustancien los juicios políticos, donde se realicen acciones de fiscalización, ¿no? Entonces surge también de un antecedente histórico, tengámoslo un poquito en cuenta como para que vayan relacionando ciertos hitos. em, es como que fuera la plaza pública y está todo el pueblo ahí, ¿no? Y es esa idea de la democracia, ese poder del pueblo y que el pueblo legisla y que el pueblo fiscaliza y que el pueblo es el dueño del poder, ¿ok? Entonces está todo el pueblo ahí porque son los que mayoritariamente nosotros hemos elegido, ¿ok? Esta asamblea nosotros la elegimos para que legisle cada 4 años. Tiene 15 asambleístas nacionales, 2 asambleístas de ley por cada provincia y una por cada 200.000 habitantes, perdón, sí, por cada 200.000 habitantes. Obviamente este número va fluctuando cada vez que aumenta la población y cambia de provincia a provincia, ¿no? Hay provincias más pobladas que otras. Y también se han aumentado asambleístas por regiones, circunscripciones territoriales, distritos metropolitanos, que bueno, todavía no se han creado, y sobre todo los temas de las circunscripciones en el exterior, los que representan a los migrantes, ¿ok? Entonces, los asambleístas, el número de asambleístas varía de periodo legislativo en periodo legislativo, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene? Como le decía, básicamente tiene dos funciones macro, que puede ser prácticamente una función de peso o contrapeso político y fiscalizador del resto de poderes por este tema de legitimación del órgano democrático. Y por otra parte también, por ser también el órgano democrático, el de crear leyes, ¿ok? Propiamente el de crear leyes es su esencia, pero lo otro también se justifica porque es la esencia del pueblo. Posesiona al presidente y al vicepresidente, declara la incapacidad física y mental que inhabilita del ejercicio de la función al presidente. Es el órgano encargado de elegir al vicepresidente en caso de su ausencia definitiva a través de una terna. Esto ya no sucedió, ¿no? Lo bueno de lo que nos ha pasado históricamente es que ya lo hemos vivido, ¿no? Ya no somos una generación que no le ha pasado nada de esto. Ya lo vivimos en época de Lenín Moreno, ¿no? Había bastante alternabilidad de los vicepresidentes. Se conoce también los informes anuales, no se olviden, el informe anual se presenta cada 10 de agosto, conmemorando el primer grito de independencia. Tiene un proceso de reforma constitucional en donde se participa. Ya vamos a ver un poquito lo que es la diferencia entre reforma constitucional, consulta popular, referéndum, asamblea constituyente, que es el cambio constitucional. Eso lo vamos a ver al final de constitucional. Pero hay una partecita en donde sí puede la asamblea, como representante del pueblo, cambiar ciertos temas de la Constitución que no afecten estructuralmente grandes cambios, ¿no? Pero sí tiene esa facultad la Asamblea Nacional. Particularmente el expedir, codificar, reformar y derogar leyes generales, ¿ok?
Ese es su principal razón de ser y de existir. Esto también nace de lo que nosotros conocemos inicialmente dentro de la teoría general del Estado, teoría política del Estado, el llamado contrato social. Si alguna vez pudieron haber leído esa obra, la idea que nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello en las sociedades civilizadas y modernas, en un contrato social tácito, implícito, los seres humanos que nos comprometemos a vivir en sociedad a través de la creación igual de estos órganos de poder, le estamos dando la facultad para que ellos mismos creen las leyes que después nos obligan a cumplir a nosotros mismos, ¿no? Pero es parte de vivir en un régimen y no estar pues en un estado de anarquía y desorden. Aquí hay una parte muy fundamental, la capacidad de crear, modificar, suprimir tributos mediante ley, ¿no? Esto es lo que también se conoce como reserva de ley. Son ciertos temas o ciertas prerrogativas o ciertas potestades que solamente tienen ciertos órganos. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, por más Ministerio del Ambiente que sea, no me puede crear un tributo, no me puede crear un impuesto a cierto tema, ¿no? Entonces, esto solamente puede crearse a través de una ley, a través de una norma jurídica que nace de la Asamblea Nacional. Y los temas de tributos, los temas de impuestos, por la delicadeza que significa justamente meterle el bolsillo al pueblo, es potestad únicamente de la Asamblea y también, bueno, lo tiene el presidente de la República. Tiene un control respecto de los tratados internacionales para ver si es que va con la legislación nacional. Como les decía, tiene también una capacidad de fiscalización a las demás funciones, excepto a la función judicial. ¿Ok? Acuérdense que el tema del Estado republicano significa división de poderes y funciones, pero no solamente la división, sino también la independencia de las funciones, que no interfieran la naturaleza de una función con la otra, sino que actúen de manera independiente, que es justamente lo que rompía la monarquía, ¿no? Que venía a romper el Estado monárquico para que no haya justamente esta condensación de los poderes. ¿Por qué no es llamado a fiscalizar la actuación de los jueces, ¿no? Porque precisamente la naturaleza de la función judicial es actuar con total independencia, que es aplicar las normas que ellos mismos crean, ¿sí? Esa es la naturaleza de la función judicial. Entonces puede fiscalizar incluso al término de los servidores públicos, pero no a las decisiones de los jueces. Pueden autorizar el enjuiciamiento penal del presidente, del vicepresidente, de los ministros. Pueden, como les decía, en este acto, hagamos cuenta que son las plazas públicas iniciales cuando se estaban creando los estados o las ciudades de estados incipientes y las autoridades eran llamadas a las plazas públicas. Lo mismo sucede aquí en este seno de la democracia. Las máximas autoridades del Estado, el procurador, el fiscal general, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se posesionan. Es como que se posesionan ante el pueblo, ¿ok? Cada año, mediante ley, aprueban el presupuesto general del Estado y el límite de endeudamiento, ¿sí? Siempre este sistema de control, ¿no? También conceden amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Con esto les explico y les libero para mañana continuar. A ver, amnistía e indulto. La amnistía es el perdón, pero enfocado a delitos políticos. Y el indulto es el perdón enfocado no a delitos, sino al perdón que se concede en un contexto, obviamente que se haya cometido un delito o se esté investigando un delito, pero que el perdón
sea inspirado, se puede decir, por razones humanitarias. Ya les explico. La amnistía, este perdón, la concede únicamente la Asamblea Nacional. Y el indulto la concede la Asamblea Nacional y el presidente de la República. La amnistía no es que existen delitos políticos propiamente o hay un catálogo de delitos políticos, sino se puede decir que existen situaciones en contextos políticos y no propiamente en la instancia del delito o que esté en una fase de investigación o que ya hay una pena, una condena. Es solamente el contexto, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que mejor me entiendan. Si ustedes recuerdan el paro que existió a finales del año 2019, cuando quemaron la Contraloría General del Estado, era en presidencia de Lenín Moreno, hubieron varios actores políticos involucrados, ¿no? Cuando como le digo, acá se quemó en Quito la Contraloría. Por ejemplo, estaba involucrada ahí la prefecta de Pichincha de esa época, que sigue siendo prefecta hasta la época, Paola Pavón. Y bueno, se les inició varios procesos penales por conspiración, creo que estaban acusados hasta de terrorismo. Bueno, no era propiamente que el terrorismo sea un delito político, ¿no? Sino que se dieron en contextos de actores políticos, podemos decirlo, ¿no? Y bueno, después de cierto tiempo, creo que estuvo hasta con grillete electrónico, seguía ejerciendo la prefectura. La asamblea les perdonó, sí, les consideraron y bueno, dijeron les vamos a perdonar, ¿ya? ¿Por qué se dan muchos de estos casos? Porque, como les digo, pueden ser considerados temas políticos de por medio, ¿no? Que en ese momento quien tenga el poder haya actuado pues de manera quizás arbitraria o abusando de su poderío para afectar a otras personas, ¿no? Entonces, a eso más o menos sirve la amnistía y es considerado justamente por la Asamblea Nacional, que bueno, en voz del pueblo como que libera a estas personas podemos decirle ya tal vez en el contexto histórico eran perseguidos políticos. ¿Ok? Como digo, no es que propiamente se trate de un catálogo o una categorización de delitos políticos, ¿ya? Pero simplemente es un perdón. Por otra parte, el indulto, que también es un perdón, puede concederlo tanto el presidente como la Asamblea Nacional, está relacionado con situaciones de índole humanitario, que obviamente parten de un plano muy subjetivo, ¿no? Lo que para mí es una razón humanitaria, para Pepito, para Carmen o para Juanito puede no ser. Les voy a poner dos ejemplos o dos contextos. En época de Lenín Moreno, que fue un caso un poco sonado, bueno, yo tuve conocimiento, era la situación de una señora que había trabajado algún tiempo en el sector, pues me parece que era profesora, no era muy grave el cargo público que tenía, era una profesora ya de bastante edad, la señora incluso tenía una discapacidad, se había quedado cieguita. Como servidora pública, sujeta al control de la Contraloría General del Estado, le inician una determinación de responsabilidades y se mandan a la fiscalía por indicios de responsabilidad penal. Se inicia el proceso penal, sigue el proceso penal, le determinan culpable, le dan una pena privativa de libertad. Creo que incluso el daño había sido, creo que unos $800 de pérdida o lo que, bueno.
La cuestión es que la señora tenía que pagar esa pena, creo que incluso estaba hasta presa, ¿no? Entonces el presidente Lenín Moreno en esa época le concede el perdón, ¿no? A esta señora porque, bueno, ya estaba viejita, estaba cieguita, además no era mucho el daño, o sea, eso es una cuestión de humanidad, ¿no? O sea, no es el hecho del delito, sino la situación de esa persona en particular, su situación de humanidad. Otro caso también como para contextualizar, en época del presidente Correa, en el contexto de las sabatinas que se daban en distintas provincias del país, no sé en qué cantón de la provincia del Carchi, en una de las sabatinas, una niña pequeña se acerca, bueno, tiene llegada donde el presidente en plena sabatina y le entrega una carta. Escrita por la misma niña, y la niña le contaba al presidente, le decía que es muy común igual en frontera, bueno, era, no sé si ahora siga por el tema del combustible, es muy común en fronteras que se trafique con el combustible nuestro, ¿no? Es tráfico de hidrocarburos. Entonces la niña le contaba en esta carta, ¿no? Que su papá a veces era el que vendía, no sé si era combustible o gas, pero tráfico de hidrocarburos, y estaba en la cárcel, ¿sí? Entonces ella le pedía que le devuelva al papá, al presidente Correa le pedía que le devuelva al papá. Entonces el presidente Correa le dio el indulto a este señor padre de familia, ¿no? Entonces no es que el delito era un delito humanitario, sino que la situación o la pena por la niña y que, bueno, tal vez eran dos tanquecitos de gas, se consideraba un tema humanitario, ¿sí? Y eso era el perdón o el indulto. Entonces, esto extingue el proceso penal en la situación en la que esté y pues se deja sin efecto cualquier tipo de acción penal. Eso es lo que sucede y es una facultad de la Asamblea, pero obviamente tengo que explicarles que también puede llegar como facultad del presidente, ¿ok? Ah, sí tengo Belén, pero no a la mano. Ya le voy a buscar porque sí la encontré. Tengo un compañero que me la pasó, pero de ahí ya la borré. Ya le busco, ya le busco Belén. Porque sí, sí debe haber. No, no es de hace mucho tiempo, pero ya le busco. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que les acabé de explicar en este momento? ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Listo, mis chicos. Entonces, el día de mañana, Abraham, no, ya no. Dígame nomás. Sí, buenas noches, Joda. Verá, el tema de la amnistía e indulto, digamos, o sea, así de plano tienen esa potestad, sea el presidente o la asamblea, o sea, debe cumplir algún Es una requisito potestad, correcto. o sea, no tiene números digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco indultos o amnistía, se puede, o no sé, en esa parte. No es que hay un número, no es que hay gravedad, no hay. Hay un Entonces el proceso, presidente, hay un cierto claro, procedimiento. O sea, por ejemplo, no he hecho nunca un tema de esos. Alguna vez leía, por ejemplo, para cuando se le va a solicitar al presidente, es como que usted hace la solicitud, le tramitan y le tiene que poner en conocimiento de la otra parte. Ya, supongamos que era un tema de un homicidio y la familia de la víctima tiene que conocer que se está tramitando, ¿no? En tal caso oponerse, o sea, es como que un mini trámite, pero como que requisitos así, ¿no? O sea, sí queda como que muy potestativo de las autoridades. ya, listo, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Belén, si es que no me acuerdo, hágame acuerdo, me manda un mensajito para poder buscarle la sentencia y poder mandarle, ¿ya? Ya les paso la clase grabada. El día de mañana continuamos revisando las funciones del Estado. Acabamos lo de la Asamblea, que, como les digo, prácticamente es cultura general esta partecita. Realmente la parte que es un poco medular y que ya la revisamos en las clases introductorias, que es lo de la función judicial, pues la tenemos casi al otro lado, ¿no?
Entonces estamos avanzando súper bien, solamente nos faltaría terminar funciones del Estado y lo que nos corresponde al tema de la Corte Constitucional, estructura, funciones, que de igual manera le hemos ido pues revisando súper bien con el tema de las garantías. Por ejemplo, saber cómo está constituida, competencias, bueno, un poquito nos faltará ver ciertas atribuciones adicionales, ¿no? Pero del resto estamos bien. Así que les agradezco mucho, espero que haya sido de su agrado la clase y Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana, ¿sí? Un abrazo a todos, bonita noche y estamos en contacto cualquier cosa. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.